¿Sí? Ay, Bye. Nos vemos. Bueno, muy buenas noches a todos. Les habla el doctor Mario Pérez Cristóbal, miembro del Consejo Mexicano de Reumatología, y les damos la bienvenida nuevamente a las sesiones que tenemos programadas de manera, 2 sesiones por semana. Y me complace presentarles al doctor Luis Manuel Amezcua Guerra. Él es especialista en medicina interna y reumatología. Actualmente es jefe del Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, un doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene múltiples publicaciones en revistas indizadas. El tema de hoy, que nos va a hacer el honor el doctor de presentarnos, es inmunidad innata. Esperemos que sea de mucha utilidad, ya que la inmunología es parte importante de nuestra especialidad. Bienvenido, doctor Luis Manuel Amezcua. Adelante, por favor. Muchas gracias. Permítanme iniciar agradeciendo de manera notable a todo el Consejo Mexicano de Reumatología por la amable invitación, por la deferencia que tuvieron a mi persona en considerarme útil para poder dar estas sesiones de inmunología. Y de manera muy particular quisiera hacer un reconocimiento a la doctora Mónica Vázquez del Mercado por su extraordinaria iniciativa de desarrollar estas sesiones conjuntas nacionales. En aras del tiempo, voy a tratar de ser directo, conciso. Me solicitaron que preparara 3 sesiones para platicar de inmunología. Esto es algo verdaderamente difícil de poder desarrollar, dado que inmunología es un campo extraordinariamente amplio. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de hacerlo. Les comento muy brevemente. El día de hoy voy a platicar algunas generalidades muy breves de inmunología y me voy a enfocar al sistema inmune innato. Y las siguientes 2 sesiones me voy a enfocar a sistema inmune adaptativo. Básicamente, mecanismos de activación de linfocitos y después, en la última, mecanismos efectores del sistema inmune adaptativo. Así entonces, hay que marcar 2 o 3 puntos que creo que son relevantes. Primero es menester dejar claro que el estudio de la inmunología es parte, es un componente del estudio de la fisiología, no de la patología médica. Y esto lo hace particularmente relevante para el área médica. Es decir, tenemos que entender, conocer cuál es el funcionamiento normal del sistema inmune para entonces poder abordar de una manera más sencilla y fácil los fenómenos patológicos que suceden a este sistema, es decir, la patología médica. Así voy a tratar de adscribirme sobre todo al funcionamiento normal del sistema inmune. Sin embargo, bueno, mi formación natural como médico y como reumatólogo difícilmente me va a evitar el que continuamente esté haciendo paralelismos, sobre todo con padecimientos o enfermedades reumáticas, que finalmente todos los que estamos aquí en este foro estamos dirigidos hacia medicina, específicamente a reumatología, entonces debe de ser útil y entendible. Así entonces, platiquemos, el sistema inmune es un conjunto de células, tejidos y moléculas solubles que se van desarrollando desde el principio mismo de la vida. Es decir, desde que surge la vida como tal, sobre todo a nivel celular, empezamos a observar diferentes mecanismos donde estas células montan respuestas importantes contra diferentes potenciales agresores externos. Estos agresores podían tener propiedades biológicas, es decir, ser otras bacterias, otros microorganismos, pero también podían ser radiación ultravioleta, podían ser agresores químicos, de una variedad extensa de tipos. Poco a poco, la evolución va haciendo que los seres unicelulares vayan especializándose y vayan tomando camino a formar diferentes reinos. De hecho, dentro de los 6 reinos que tenemos de la vida, vamos a encontrar algunos de ellos que son unicelulares por definición y otros que son
pluricelulares. Por ejemplo, las eubacterias, los protistas, las arqueas son característicamente unicelulares, mientras que los hongos, las plantas y los animales somos multicelulares. Los seres multicelulares fuimos desarrollando mecanismos adicionales, dado que aunque tuvimos un desarrollo evolutivo mucho mayor, las ventajas que nos daba tener multicelularidad y por ende la capacidad de ir tisularizando o generando líneas celulares especializadas hacia ciertas funciones, y esto nos daba muchas ventajas evolutivas, también nos hizo proclives a sufrir la infestación o la infección por diferentes agresores, particularmente unicelulares. Dos conceptos relevantes dentro de esta evolución. Si nosotros nos adscribimos a, filogenéticamente hablando, conceptos muy rupestres, primitivos de inmunología, podríamos encontrar, por ejemplo, la producción de algunas sustancias bactericidas a partir de hongos, por ejemplo, Penicillium notatum, ¿no? El sistema que utiliza Penicillium notatum para competir de manera ventajosa por un nicho ecológico es la producción de beta-lactámicos, los cuales van a interferir con la síntesis de pared celular bacteriana. Entonces, esto es parte del sistema inmune. También, haciendo una breve mención a alguien que merecía mucho más, Lynn Margulis, que es la madre de la teoría endosimbiótica, ¿no? Parte de estos fenómenos de inmunología se caracterizan, por ejemplo, por fagocitosis. Y esta fagocitosis que nos dio grandes ventajas al poder no solo destruir potenciales competidores, sino también alimentar a nuestras células, fue la que dio origen a que un día una de nuestras células básicamente se fagocitara una bacteria y en lugar de destruirla, lo que hizo fue entrar en una relación endosimbiótica donde esta bacteria nos daba energía y la célula hospedera daba protección. Estos son dos grandes ejemplos de cómo el sistema inmune está involucrado desde el origen de la vida misma y es parte de la evolución inseparable. Conforme los animales nos vamos desarrollando, los seres vivos nos vamos desarrollando, nos vamos siendo pluripotenciales, hasta llegar a mamíferos superiores, vamos desarrollando nuevos retos antigénicos. En un origen, el sistema inmune básicamente lo que tenía que hacer era un reconocimiento de lo propio contra lo no propio. Este concepto de lo propio contra lo no propio, si bien tiene sus aristas y bemoles, es un modelo que nos permite entender de manera fácil cómo funciona una buena parte del sistema inmune, particularmente el sistema inmune innato, donde va a haber sistemas, los vamos a platicar en unos minutos, que permiten identificar estas moléculas, estas células, ¿son mías o no son mías? Si no son mías, lo que tengo que hacer es o aislar o fagocitar y destruir, eliminar. Mientras que si son mías, lo que tengo que hacer es tolerar. Conforme nos vamos acercando en el desarrollo evolutivo a los mamíferos superiores, empezamos a ver nuevos retos antigénicos, es decir, las células que son ya altamente complejas, bueno, son organismos multicelulares altamente complejos, que requieren gran especialización, es decir, tisularización, y este concepto es muy valioso, la capacidad de un organismo multicelular de ocupar a algunas de sus células para dirigirlas única y exclusivamente a una función altamente especializada y perder toda esa pluriototipotencialidad que originalmente tenían las células. Esto da muchas ventajas evolutivas, sin embargo, y adaptativas. Sin embargo, también da algunos problemas. Básicamente, los fenómenos de tisularización se desarrollan a partir de factores de crecimiento. Los factores de crecimiento activan protooncogenes, los cuales son los que van a dirigir y van a comprometer a esa estirpe celular a una o unas pocas funciones. Y después esos protooncogenes tienen que ser apagados, silenciados. Hay diferentes formas de silenciarlos. Este fenómeno hace que seamos proclives a que en momentos inapropiados algunos de estos protooncogenes se puedan activar. Al activarse, básicamente lo que vamos a desarrollar son líneas celulares inmortales, es decir, cáncer. También podemos encontrar que somos hospederos de múltiples patógenos.
patógenos. Y en particular, bueno, ahorita más relevante, virus. Los virus básicamente son partículas no vivas porque no tienen metabolismo propio y lo que hacen es utilizar el metabolismo del hospedero para poder replicarse. Esto también hace que sean células propias, igual que las cancerosas, una célula infectada por virus, son células propias, pero son células propias francamente anormales. Y entonces empezamos a desarrollar mecanismos que ya los encontramos muy avanzados en los mamíferos superiores y es donde ya podemos encontrar este reconocimiento ya no solo de lo propio contra lo no propio, sino dentro de lo propio poder identificar o necesitar la capacidad para identificar aquellos tejidos, células propias normales y discriminarlas de las anormales. Y aquí es donde vamos a encontrar sobre todo el desarrollo de la inmunidad adaptativa, que en buena medida está enfocado hacia eso, aunque no de manera exclusiva. El sistema inmune innato también tiene algunas propiedades importantes para identificar tejidos propios que son anómalos. Así entonces, cuando nosotros ya entramos a platicar estrictamente hablando del sistema inmune, podemos marcar 3 fases muy claras de la respuesta inmune. Una primera fase va a estar dominada por barreras. Las barreras son parte crucial, fundamental en la respuesta inmune. Las barreras son mecánicas o físicas, también tienen un componente químico muy importante y en los últimos años se ha identificado el papel de los factores de barrera biológicos o microbiotas a ser particularmente relevante. Esta función de barrera, que insisto puede ser mecánica en piel, en mucosas, hace la separación entre lo que está fuera del cuerpo y lo que está dentro del cuerpo. De manera habitual, fuera del cuerpo vamos a tener, inclusive sobre nosotros mismos, millones de diferentes microbios, que en general no tienen un sobrecrecimiento exagerado y los factores de virulencia son más bien pocos. Y es por eso que podemos entrar en un proceso simbiótico donde nos podemos favorecer mutuamente, pero tenemos que desarrollar mecanismos que regulen esto. Una vez que hay disrupción de los mecanismos de barrera, entonces ya estamos dentro de nuestro organismo. Y aquí vamos a tener elementos de respuesta muy rápidos, que son los mecanismos de inmunidad innata, que se gestan desde el momento mismo en que un patógeno ingresa a nuestro organismo, desde ese momento se echan a andar estos mecanismos. Son muy eficientes. En términos generales podríamos decir que los mecanismos del sistema inmune innato contienen y eliminan arriba del 95% de todas las retos antigénicos a los cuales somos sometidos. Y menos del 5%, quizá un 1 a 2%, logran escapar de todos esos mecanismos de inmunidad innata que, insisto, inician desde el momento mismo del ingreso del patógeno a nuestro cuerpo y normalmente vemos mecanismos resolutivos entre las 12 y las 24 horas. Cuando estos pocos retos antigénicos tienen mecanismos suficientes que eluden al sistema inmune innato, es cuando empezamos a ver los mecanismos de la inmunidad adaptativa. Hay que entender, la inmunidad adaptativa también inicia desde el principio mismo del ingreso del patógeno a nuestro organismo. Sin embargo, vamos a empezar a ver las primeras respuestas funcionales celulares, habitualmente en cuestión de horas, 12, 24 horas, y más o menos entre el día 5, 7 y hasta el 14, vamos a ver ya las respuestas más eficientes, es decir, los mecanismos efectores finales. Este concepto esquemático lo vamos a usar a través de toda la plática. Entonces, me gustaría que lo tuvieran en mente. Esta primera fase, que es las barreras mecánicas, la segunda fase, que es el sistema inmune innato, y para las siguientes 2 sesiones dejaremos a la inmunidad adaptativa. Platicando un poquito de estos, bueno, tuve que hacer una selección de qué cosas platicar, nuevamente por cuestiones de tiempo. Me voy a enfocar solo a los conceptos que o son muy relevantes o están en boga para tratar de dar un plus a esta presentación. Primero, microbiotas. Son un componente fundamental del sistema inmune
innato, a pesar de que no son organismos que compartan nuestro genoma, son completamente diferentes. Sin embargo, desde antes del nacimiento ya tenemos colonización por algunas pocas especies. No es muy claro si antes del nacimiento, en la etapa antenatal, los patógenos son viables. Bueno, la microbiota es viable, habitualmente se hace a través de estudios de metagenoma, pero lo que sí se puede encontrar sin ningún problema es el genoma de muchas de estas especies en individuos no natos. También podemos recuperar directamente de placentas en el sincicio trofoblasto. Hay invasión de diferentes microorganismos que conforman parte de la microbiota. Lo que sí es claro es desde el momento en que nace un individuo y va pasando por el canal del parto y después la lactancia al seno materno, hace que vaya adquiriendo una microbiota muy similar a la que tiene la madre. Esta microbiota es fundamental para la supervivencia en los primeros días del individuo. Esa es la razón por la cual la cercanía a la madre desde el momento del nacimiento y la lactancia temprana es parte de lo que es tan relevante para la protección inmune de los recién nacidos. Las microbiotas, entonces, lo que hacen son diferentes, muy diferentes especies de bichos que colonizan rápidamente prácticamente cualquiera de nuestros nichos ecológicos, que pueden ser externos o internos, ahorita los platicamos brevemente, y que cada uno de estos nichos ecológicos va a ser colonizado de manera natural por algunas especies muy particulares. Esto lo que hace es que el nicho ecológico esté completamente ocupado por estos bichos que básicamente no son patógenos o tienen una patogenicidad mínima y que solo la vamos a encontrar a ser clínicamente relevante en condiciones médicas excepcionales, están en un sano equilibrio con nuestro sistema inmune. La ventaja que dan es que crean microambientes adversos para el crecimiento de otro tipo de bichos potencialmente patógenos. La otra es que dentro de la ecología, una regla clara es que cuando un nicho ecológico está completamente lleno y llega un nuevo individuo, este es eliminado por simple competencia. Así entonces, las microbiotas son fundamentales en la manutención de la homeostasis del sistema inmune. Las microbiotas hay de diferentes tipos, no voy a profundizar mucho en ellas. Hay algunas microbiotas que se denominan de alta diversidad y otras que son de baja diversidad. Por ejemplo, la microbiota gastrointestinal. La gastrointestinal es una microbiota particularmente relevante y es de una altísima diversidad. Ahorita vamos a platicar cómo inclusive va cambiando a través del tiempo y en la salud, del tiempo, me refiero en los diferentes estratos etarios de un individuo, y también en la salud y en la enfermedad. Y en particular hay dos fila que son particularmente relevantes, ¿no? El filum de Bacteroidetes y el filum de Firmicutes. Estos dos, más algunos otros, en términos generales son 5 o 6 fila, que son particularmente relevantes en tubo digestivo. Pero Firmicutes y Bacteroidetes son los dos fila predominantes. En cambio, en otros nichos ecológicos, por ejemplo, el de la vagina particularmente, es una microbiota de baja diversidad, donde básicamente lo que vamos a tener son lactobacillus. Y estos son particularmente relevantes por una razón. Un microambiente rico, muy rico en lactobacillus, lo que va a producir o lo que va a facilitar es la degradación de diferentes moléculas a producir ácido láctico. Y esto es lo que le va a dar las características de acidez alta, pHs de 4 o 4.5 dentro de la vagina. Y esto es el motivo principal por el cual en la vagina prácticamente no hay sobrecrecimiento bacteriano, salvo en condiciones excepcionales, pero en condiciones normales prácticamente nunca. Les comentaba también, las microbiotas van transformándose en el transcurso de la vida. Así podemos ver que existen algunos metagenomas particulares en individuos no natos y que estos se van enriqueciendo rápidamente al momento del nacimiento y van modificándose a través del curso de la vida en la salud y en la enfermedad. Como ustedes pueden ver, les comentaba yo, aquí en color verde se presentan los bacteroidetes, en color rosa
el filum firmicutes. Y son en términos generales, los dominantes. Bacteroidetes sobre todo en los primeros años de vida y firmicutes en los últimos años. Sin embargo, estas relaciones se pueden modificar de manera dramática en procesos mórbidos y cada vez estamos conociendo más cómo la microbiota puede impactar de manera dramática en el desarrollo, en la progresión de una enfermedad, particularmente reumáticas, y también en la respuesta a tratamiento. Inclusive, un solo órgano, como puede ser la piel, va a tener conformación diferente de la microbiota en cada una de las áreas. Por ejemplo, la piel es un tejido, un órgano con una microbiota de muy alta diversidad. Pero aquí lo que vamos a encontrar, por ejemplo, es que en la piel que cubre la cara sobre todo, lo que vamos a encontrar sobre todo son bacterias del filum Actinobacteria. Mientras que, por ejemplo, en los pliegues lo que vamos a encontrar es una concentración muy elevada de firmicutes. Y así nos podemos ir en cada una de las regiones anatómicas de la piel. La manutención de una adecuada microbiota es fundamental para mantener, insisto, la homeostasis antes de que lleguemos siquiera a las barreras físicas. Una vez que un patógeno ha logrado sobrepasar las microbiotas, vamos a encontrar la presencia de estas barreras físicas. Primero encontramos la barrera física como tal, piel y mucosa. Pero además del efecto neto de barrera, de separación física, que son tejidos altamente impermeables y muy selectivos para la transferencia de solutos. Perdón. Estas barreras físicas también van a tener algunas características propias y únicas que son relevantes. Por ejemplo, en el tracto respiratorio vamos a encontrar la producción de moco, que va a atrapar rápidamente a todos los patógenos y otras moléculas particuladas, las va a embeber dentro de esta sustancia gelatinosa y después el movimiento ciliar va a hacer que se expulse, evitando el que pueda llegar hacia zonas más profundas del aparato respiratorio. En cambio, por ejemplo, el tracto urogenital, lo que va a tener son respuestas muy importantes de pH, sobre todo, insisto, recuerden, a través de la producción, por ejemplo, de ácido láctico por las microbiotas, pero también va a tener un efecto muy importante por la presión de líquidos, es decir, el simple hecho de la micción frecuente, como debe de ser, es un fenómeno de barrido que hace que en el meato uretral externo esté lleno de bacterias. Sin embargo, nosotros subimos y en el meato uretral interno es un espacio básicamente aséptico. En piel, evidentemente, vamos a encontrar, sobre todo en epidermis, algunos factores muy relevantes. Por ejemplo, el simple hecho de que la quinta capa de la epidermis sean células muertas, pero con una concentración muy elevada de queratina, y que además estos se estén descamando persistentemente, limita mucho que virus y diferentes patógenos que eventualmente se pueden adherir a esta piel rápidamente van a ser eliminadas por simple descamación. También la piel secreta una concentración importante de sal, de lisosimas y algunas otras moléculas que van a facilitar, por ejemplo, la grasa va a facilitar la generación de compuestos butíricos que tienen efectos antisépticos. También, si nos vamos hacia la dermis, en la dermis va a haber la producción, sobre todo en las prolongaciones papilares, va a haber la producción de diferentes moléculas como defensinas, catelicidinas y algunas otras moléculas que van a limitar, si un patógeno alcanza a penetrar la epidermis, en la dermis fácilmente va a ser eliminado. Así entonces, las barreras físicas no es solo la presencia de microbiotas, tienen efectos mucho mayores. Bien, quitando ya esta primera fase, lleguemos al punto donde el bicho ya entró a nosotros. Ya pasó las microbiotas, ya pasó todas las sustancias microbicidas, ya pasó la barrera física y ahora sí, ya está en nuestro intersticio. En ese momento podemos decir que estamos infectados. En ese mismo momento se van a disparar las respuestas de inmunidad innata y adaptativa, clásicas, digamos. Nuevamente recuerdo, el sistema innato se activa desde el momento mismo y sus efectos los vemos inmediatamente.
el sistema adaptativo inicia su activación al momento mismo de la introducción del patógeno. Sin embargo, sus efectos los vamos a ver horas a días después. ¿Por qué tener dos sistemas distintos? Básicamente, el sistema inmune innato es un sistema muy rápido, de respuesta, veloz, pero altamente estereotipado, muy eficaz, extraordinariamente bueno para matar. De hecho, evolutivamente hablando, podríamos decir, el sistema inmune innato ha sido desarrollado a través de cientos de millones de años para matar. Y en eso es lo más eficiente que existe. Sin embargo, hay mecanismos de elusión de la inmunidad innata. Esto, el sistema inmune lo debe de reconocer como, si hay un patógeno que haya logrado evadir los mecanismos del sistema inmune innato, esto significa que es un bicho excepcional y que potencialmente puede ser muy peligroso. Entonces necesito nuevos mecanismos que sean inéditos en otros animales diferentes a mamíferos superiores y sobre todo, que una vez que yo lo logré reconocer y lo destruí, me genere memoria, que yo sepa cómo lo destruí para que en subsecuentes exposiciones mi sistema inmune sepa cómo eliminarlo y ya no vuelva a poner en peligro mi vida. Insisto nuevamente, estamos viviendo el mundo de tratar de llegar todos a esta respuesta adaptativa antes que el SARS-CoV-2 nos elimine. Los que llegan a la adaptativa son los que están del otro lado. Así entonces, vamos a encontrar dos grandes sistemas que no son diferentes, están enlazados, son paralelos y continuamente se están entrelazando, se están entrecruzando, son interdependientes, pero por cuestiones académicas lo podemos separar bien, en un sistema innato y en un sistema adaptativo. Dos o tres conceptos que son importantes. Todo el sistema inmune se basa en reconocimiento antigénico. Reconocer a lo que tengo enfrente para saber si es propio o si es extraño. Y si es propio, saber si es normal o anormal. Entonces, todo reconocimiento implica la presencia de receptores. Los receptores de la inmunidad innata se caracterizan por ser receptores que están codificados en genes que pertenecen a la línea germinal. Es decir, los genes están altamente conservados entre especies. Una micobacteria tiene moléculas de inmunidad innata que tienen homologías arriba del 80% con las humanas. Así de conservados son. ¿Por qué? Porque son indispensables para la vida. Están presentes en línea germinal. ¿Qué significa esto? Que estos genes están presentes en las células germinales, óvulos y espermatozoides. Entonces, estas células germinales haploides contienen ya la información. Luego, entonces, se transmite de padres a hijos, de generaciones en generaciones, e insisto nuevamente, se han transmitido de especie a especie a través de la evolución. En cambio, el sistema inmune adaptativo ha desarrollado un concepto completamente diferente. Tener genes agrupados en clústeres, en familias, en grupos, que muchos de ellos se han desarrollado por reduplicaciones, es decir, son familias o grupos completos muy parecidos entre ellos, aunque algo diferentes, pero que entre cada una de estas familias se van a recombinar y entonces van a terminar generando una proteína inédita y las posibilidades de recombinación se generan de manera exponencial. Así, el concepto, tal como viene en la caricatura, una célula de inmunidad innata lo que va a tener es un menú muy limitado de receptores. Eso sí, receptores extraordinarios y que prácticamente son inamovibles a través de la evolución. En cambio, el sistema inmune adaptativo lo que va a tener son grupos completos de familias. Es decir, va a tener sopas, va a tener entradas, va a tener platos fuertes, va a tener postres y una gran variedad dentro de cada uno. Y entonces, cada una de estas células va a definir cuál entrada quiere y lo va a combinar con un platillo fuerte distinto y con una ensalada diferente y con un postre distinto. Entonces, la cantidad de combinaciones que se pueden generar en el sistema inmune adaptativo es exponencial. ¿Qué tanto?
Más o menos en el sistema inmune innato tenemos la capacidad de reconocer aproximadamente, bueno, sí, tener la capacidad de desarrollar aproximadamente unos 150 a 200 receptores diferentes. Mientras que en la inmunidad adaptativa tenemos la capacidad para generar más o menos 10 a la 10, es decir, estamos hablando de 10,000 millones de receptores distintos, de combinaciones distintas. Este primer concepto es fundamental. Entonces, receptores generados en línea germinal, en la inmunidad innata, versus receptores generados por recombinaciones somáticas al azar o hipermutación somática en los fenómenos o en las respuestas del sistema inmune adaptativo. El otro concepto que es particularmente relevante, en el sistema inmune innato, todas las exposiciones al mismo antígeno son muy intensas, pero son siempre iguales, son estereotipadas y son de la misma velocidad de respuesta. Como si todas las veces que nos expusiéramos al patógeno fueran primeras exposiciones, primo infecciones. En cambio, en la inmunidad adaptativa se genera memoria inmunológica que no es hereditaria. Los genes, todos estos grupos de genes, estas familias, están contenidas en las células germinales. Sin embargo, en un punto de la vida intrauterina, cada linfocito, cada uno de manera independiente, va a hacer esta elección, cada uno de los genes que va a escoger de cada una de las familias. Y esto es completamente aleatorio. Entonces, cada linfocito va a desarrollar un repertorio diferente de especificidad. Solo va a reconocer a una cosa, pero muy probablemente ese sea el único linfocito para reconocer esa cosa. E insisto nuevamente, podemos hacer 10 a la 10 recombinaciones distintas, pero no se van a poder heredar, dado que los genes que están en línea germinal son todas estas completas, mientras que cada linfocito escoge uno y elimina a todos los demás de la familia. Escoge otro y elimina a todos los demás de esta familia y así en cada una de las familias. Después lo platicaremos más extenso cuando platiquemos de inmunidad adaptativa. Pero esta hipermutación somática o reordenamiento génico al azar es lo que define a la inmunidad adaptativa y lo que hace que tengamos memoria inmunológica. Y entonces, la prima exposición a un antígeno va a montar respuestas primarias. Exposiciones subsecuentes van a inducir respuestas secundarias que son mucho más rápidas, son de mucho mayor intensidad y con mecanismos efectores más eficientes. Después lo platicamos, respuestas primarias IgM, respuestas secundarias IgG y en algunos casos IgE, excepcionales IgE. ¿Sale? Vamos entonces a platicar de estos conceptos de inmunidad innata. Hagamos una recapitulación muy breve de qué células vamos a estar hablando. Todas ellas son células pluripotenciales, no TOTI, son pluripotenciales y tienen la capacidad de generar dos grandes linajes, esto en médula ósea, linajes mieloides y linajes linfoides. Los mieloides van a generar células que facilitan la trombosis y células que facilitan el intercambio de oxígeno. Las que nos importan el día de hoy para esta clase van a ser estos sobre todo, linajes granulocíticos y linajes monocíticos. Mientras que el linaje linfoide o las unidades formadoras de colonias linfoideas lo que van a generar son células linfocíticas. Dentro de las células granulocíticas vamos a encontrar tres estirpes muy grandes, a grosso modo, eosinófilos, los cuales son unas células terminales, ya no tienen la capacidad de reproducirse, que se producen en términos generales en bajas concentraciones, no andan grandes números circulando. Sin embargo, rápidamente se montan respuestas intensas y se liberan muchísimas de estas células a circulación y después migran hacia tejido y mucosas, sobre todo en respuestas contra parásitos, particularmente en mitos, aunque no de manera exclusiva. Tenemos otra estirpe celular, basófilos. Los basófilos no son células terminales, es decir, ellas sí se pueden reproducir. Los basófilos tienen una característica que es una vez que ingresan al tejido, sufren algunas pequeñas modificaciones ya cuando son tisulares y reciben el nombre de
células cebadoras o mastocitos. Estas células tienen una gran capacidad de replicación, pueden vivir meses, inclusive años, dentro de un solo tejido, en un estado francamente quiescente y ante diferentes estímulos rápidamente proliferar. Estas son células de particular importancia en respuestas alérgicas y obviamente también en respuestas contra patógenos de tipo helmíntico, parásitos también. Vamos a tener el tercer grupo, que son neutrófilos. Estas son las células más abundantes que se producen de linaje de leucocitos en médula ósea. Arriba del 50% de las células circulantes son neutrófilos, habitualmente o de manera normal, un 70% aproximadamente son neutrófilos. Son células terminales, ya no tienen capacidad de reproducirse y su vida media es muy corta. Su vida media circulante anda entre 6 y 8 horas. Estas células son efectores finales muy importantes e inducen un tipo de muerte fascinante que es la inducción de trampas extracelulares de neutrófilos. Algunos le llaman netosis, ¿no? Por esta sufijo, osis, que habitualmente nos indica muerte, ¿no? Necrosis, apoptosis, piroptosis, la netosis también es un tipo de muerte muy característico y que solo lo desarrollan los neutrófilos. Y los neutrófilos van a tener respuestas muy importantes, sobre todo contra bacterias extracelulares. Es decir, cuando nosotros veamos respuestas donde abunde la pus, ahí debemos de pensar que hay respuestas intensas de neutrófilos, independientemente si son respuestas generadas por bacterias o por algunas otras moléculas, es decir, estériles, por supuesto que puede haber. Un ataque agudo de gota es una respuesta completamente estéril, no hay bacterias, pero es una respuesta generada, inducida por neutrófilos. Esa es la razón por la cual en no pocos casos ustedes hacen una artrocentesis y lo que van a encontrar es un líquido francamente purulento. Por último, bueno, dentro de este linaje vamos a tener las células monocíticas. Estas células son muy abundantes y generan o crean el sistema retículo-endotelial, como se llamaba antes, o monocítico macrofágico, y son grandes células fagocíticas. Los neutrófilos, junto con los macrófagos, fueron descritos originalmente por Elie Metchnikoff, y los describió como macrófagos y como micrófagos, unas grandotas y otras chiquitas. Después, los micrófagos fueron descritos en sangre periférica, no en tejido, y se les denominó neutrófilos. Y esa es la razón por la cual no se utiliza el nombre. Con los macrófagos es diferente, el nombre sí quedó desde esa época. Cuando están en circulación les llamamos monocitos, son las principales células fagocíticas del cuerpo, y habitualmente cuando son activadas, pasan al intersticio, sufren una serie de modificaciones para activarse, cambian ligeramente su fenotipo, y ya una vez que las encontramos a nivel de tejido, les llamamos macrófagos. Hay una estirpe intermedia, células dendríticas, que puede venir del linaje monocítico, las células dendríticas mieloides, pero también puede venir del linaje linfocítico, las células dendríticas plasmocitoides. También dentro de las células linfocíticas vamos a tener asesinas naturales, linfocitos T y linfocitos B, que van a originar a las células plasmáticas. Como ustedes pueden observar, de aquí hacia acá podemos ir escalando en las células y el involucro que tienen sobre la inmunidad innata y cómo cada vez van teniendo más efectos y funcionalidad de inmunidad adaptativa. Es decir, pensar que unas son de innata, otras son de adaptativa, es un error conceptual. La realidad es que todas tienen un efecto importante, tanto en innata como en adaptativa. Ahora bien, si todos estamos hablando de reconocimiento, tenemos que entender qué es lo que reconoce la inmunidad innata. La inmunidad innata básicamente reconoce dos tipos de moléculas. Estos fueron descritos originalmente como patrones moleculares asociados a patógenos. Parte de este gran concepto de patrones moleculares asociados a patógenos, o PAMS, son desarrollos de Charles Janeway y su grupo de Rosland Metzitov y algunos otros, donde fueron identificando claramente cómo, bueno, y desde años antes, cómo por grupos de seres vivos, lo que platicábamos al principio inclusive, reinos completos o filas completos, tienen estructuras químicas altamente conservadas entre diferentes especies dentro de una misma filum.
Por ejemplo, o especies. Por ejemplo, los gram positivos, sin importar si son estafilococos, son estreptococos, van a tener algunos peptidoglucanos que de hecho son componente fundamental de su pared celular. Y eso le da las características de permeabilidad a la tinción de gram y por eso son gram positivos. Y estos son, por ejemplo, ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Químicamente son idénticos los ácidos teicoicos, lipoteicoicos entre diferentes especies de gram positivos. Entonces son estructuras químicas altamente conservadas entre especies. En cambio, si nosotros vamos a estudiar gram negativos, lo que vamos a encontrar es que todos los gram negativos, por ejemplo, tienen membranas celulares muy ricas en lipopolisacáridos. De hecho, la presencia de estos lipopolisacáridos es lo que les da su impermeabilidad a la tinción de gram y por eso se ven como impermeables o gram negativos. Y así me puedo ir a diferentes especies. Aún, por ejemplo, hay algunas células de diferentes especies que tienen flagelina. Y entonces son distintas, pero estructuralmente la flagelina entre ellas es la misma. Los virus básicamente comparten algunas características únicas de sus proteínas y sobre todo la presencia de ácidos nucleicos diferentes a los nuestros. Por ejemplo, RNAs bicatenarios, DNA de doble cadena pero conformados en unos motivos que se llaman CPGs o CPGs motifs, que no los tenemos en términos generales los humanos. También vamos a encontrar, por ejemplo, en las levaduras la presencia de simosan, que son moléculas que cualquier levadura lo puede tener, pero nosotros, eucariontes, humanos, mamíferos, no los tenemos. Un hongo, no importa si es un hongo chiquito o si es un hongo inmenso, tiene ácidos micólicos que nosotros no tenemos. Entonces, este concepto de los patrones moleculares o estructuras químicas altamente conservados entre diferentes especies de patógenos es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo tengo un receptor que reconozca ácidos lipoteicoicos, es muy simple. Si ese receptor reconoce a una célula, la célula no es mía. Mis células no tienen ácidos lipoteicoicos. Es una célula extraña. Este es el sistema que se utiliza en la inmunidad innata para reconocer lo propio de lo no propio. Ya no me importa si es un estreptococo o un estafilococo. Ese extraño lo debo de destruir. Algunos años después, otra mujer fascinante, Polly Matzinger, describió un concepto diferente, patrones moleculares asociados a daño o a peligro. Es decir, moléculas o estructuras que mis células pueden presentar, pueden expresar o producir en condiciones excepcionales, por ejemplo, de estrés celular. Y entonces, estas moléculas, patrones moleculares asociados a peligro o a daño, DAMPs, son los grandes marcadores para que la inmunidad innata entienda. Sí es una célula mía, pero es una célula mal, está enferma, algo tiene y hay que eliminarla. Tenemos muchos marcadores, DAMPs. Por ejemplo, cualquier célula que entra en daño o en estrés celular va a liberar cantidades ingentes de complejos púricos, por ejemplo, adenosina, por ejemplo, ATP. Evidentemente se van a producir concentraciones elevadas de ácido úrico. También proteínas como HMGB1, como la proteína S100 y algunas otras que son característicamente inducidas, algunas pentraxinas, por ejemplo, productos avanzados de glucación, van a ser característicamente moléculas de estrés. También nuestras células, por ejemplo, en los casos de Takayasu, en el inicio de la inmunidad o de la respuesta inmune en Takayasu o en Behçet, lo que se van a generar son proteínas de choque térmico expresadas. En el caso de Behçet, algunas que remedan, semejan mucho a las de Mycobacterium tuberculosis. En el caso de enfermedad de Behçet, por ejemplo, el antígeno retiniano S, que es un antígeno propio que normalmente está oculto, está críptico, y ante un estímulo inflamatorio inespecífico, diferentes estructuras de la UVA van a expresar ese antígeno retiniano S, y ese antígeno retiniano S va a ser reconocido como un antígeno extraño, un antígeno que solo lo van a expresar células mías dañadas, y después la respuesta a largo plazo ya va a ser una respuesta autoinmune
pero contra estos antígenos que sí son míos, pero que señalan tejidos dañados. Y los otros que quizás sean los más característicos, las moléculas MIC-A y MIC-B. Cualquier célula afectada en cáncer, sobre todo en procesos infecciosos virales, va a expresar altas concentraciones de MIC-A y de MIC-B y va a dejar de expresar moléculas de histocompatibilidad de clase 1, que ahorita vamos a ver por qué son relevantes. Bien, ya sabemos entonces qué son estos receptores de reconocimiento de patrones. Es decir, receptores que reconocen TAMPs o DAMPs. ¿Cuáles son estos receptores? Tenemos solubles y tenemos unidos a membranas, que pueden ser membranas externas, membranas lisosomales o complejos citosólicos. Vamos primero con los receptores solubles de reconocimiento de patrones. Habitualmente son sistemas decimógenos, es decir, cascadas de amplificación enzimática que normalmente se producen en grandes concentraciones, pero en una tasa basal de producción, que siempre se están produciendo estos componentes. Normalmente los produce el hígado, aunque hay otras estirpes celulares que lo pueden producir. Tienen también la característica, los zimógenos, de ser estructuras con capacidad enzimática, pero que normalmente están inactivos y que necesitan una escisión protolítica o un inductor primario para tener actividad proteolítica o adquirir actividad enzimática y entonces generar cascadas de amplificación. Ustedes las conocen, ¿no? Las cascadas de pepsinógeno, pepsina, reina-angiotensina-aldosterona, calicreína, bradicininas, vía intrínseca, extrínseca de la coagulación, los sistemas de caspasas, inductores de apoptosis, tanto intrínseco como extrínseco, y por supuesto, la cascada del complemento, que es la que nos toca hoy. Tres cosas que habitualmente se les complican mucho cuando hablamos de complemento. El complemento es muy aburrido estudiarlo, pero es muy fácil de entenderlo si entendemos estas tres cosas. Uno, toda la vía clásica y por ende la vía de las lectinas y las de las pentraxinas y otros inductores y usan la misma vía. Todos estos, que son los de la clásica, fueron los originalmente descritos, se van a llamar componentes C1, C2, C3, C4, C5, así como componentes. Mientras que los de la vía alterna, originalmente descritos, reciben la nomenclatura de factores. Factor B, factor D, factor H, factor I. ¿Vale? 2. Cuando un componente está completo, le ponemos la letra y le ponemos el número, completito nada más. Cuando ya se ha escindido y adquiere alguna actividad, que puede ser proteolítica, puede ser de opsonina, puede ser de anafilotoxina, ahorita hablamos de ellas, le ponemos una letra en minúscula, A, B, C, D, y esa define las funciones principales. Cuando una molécula o un complejo, cuando un complejo ya de varias fragmentos de estas proteínas se ha formado, o sea, cuando son varias formando un complejo, les llamamos así, por ejemplo, C4B, C2B, no sé, falta aquí un C3B, por decir. Entonces, las ponemos todas juntas. Eso significa que es un complejo. Y cuando un factor, un cachito de factor o un complejo tienen actividad enzimática, le ponemos una línea encima, como aquí o como aquí. El factor D habitualmente tiene actividad enzimática intrínseca. Punto. Así de simple es la nomenclatura. 2. Tenemos dos grandes vías, la vía alterna y la vía clásica. Y si conocemos estas dos, ya entendemos todo el sistema del complemento, ¿sale? Las otras, la vía de los mananos, pentraxinas y algunos otros iniciadores, usan la misma que utiliza la vía clásica. De hecho, evolutivamente hablando, estas son las más primitivas y la vía clásica es la más reciente desde el punto de vista filogenético. ¿Cómo son las vías? Rápidamente. La vía alterna, que es evolutivamente hablando quizá la primera, la más antigua. Normalmente C3 es un componente que tiene una tasa de escisión espontánea, una tasa de ruptura proteolítica espontánea. Y esto se llama ralentí de C3 o marcapaso de C3. Entonces se rompen C3A, C3B y rápidamente, como están en una fase soluble, están en el plasma, rápidamente son hidrolizados y eliminados. Los fragmentos grandes del complemento siempre se les pone la letra B y son las que se van a quedar dentro de los complejos. Los componentes chiquitos son los que reciben la letra A
y son los que se liberan sobre todo para opsonización, sobre todo para anafilotoxinas, para quimiotaxis. Entonces, C3 se rompe en C3A y C3B. Rápidamente son hidrolizados y ahí se acabó todo. En algunas ocasiones, algunas otras moléculas, por ejemplo, plasmina, por ejemplo, elastasa, calicreína, pueden también inducir la escisión de C3 en C3A y C3B. Cuando esto sucede en la estrecha vecindad de una pared microbiana rica en nichos de lipopolisacáridos, estos nichos de lipopolisacáridos logran unir a C3B y la transforman en una molécula de fase sólida, es decir, unida a una membrana. Al estar en fase sólida o unida a membrana, se hace resistente a la lisis hidrolítica y entonces se estabiliza. Esta molécula de C3B, aunque ya no se degrada, es un poquito estable, sigue siendo inestable, requiere estabilizadores. Y hay dos factores. Por un lado, vamos a tener al factor B, que es su gran estabilizador. Para que el factor B se rompa, requiere que el factor D, que tiene actividad enzimática, rayita arriba, lo rompa en BA y en BB. BA se va y BB se queda en el complejo C3B, BB. Y esto lo estabiliza la unión de una molécula que se llama properdina o factor P y queda incluido. Y entonces se llama C3B, BB, properdina. Este es el complejo completamente estabilizado. Antes de que llegue properdina, los factores inhibitorios que están luchando en contra del factor B y el D es el factor H y el factor I. De hecho, el factor I es el inhibitorio y hace que se escinda y rompe a C3B. Y entonces limita la generación de la vía alternativa. Este factor o este grupo de factores son muy importantes para que no se esté prendiendo continuamente y a lo loco la vía alterna del complemento. Una vez que logramos estabilizar al complejo C3B-BB con properdina, este complejo adquiere una actividad brutal enzimática para romper a C3 y se llama convertasa de C3 de la vía alterna. Rompe a mucho C3 y entonces se transforma en un complejo que se llama C3B, BB, properdina 3B. Este complejo más grandote adquiere actividad enzimática y rompe a mucho C5 para formar C5A y C5B. Y hasta aquí me quedo. Nos vamos con la vía de las lectinas. Las lectinas unidoras de mananos es un tipo de proteínas, lectinas, que se unen básicamente a dos mananos, manosa y fucosa, que habitualmente solo tienen en el glucocálix algunas bacterias. Esta lectina unidora de mananos anda soluble y se pega, insisto, en las células que tienen mananos. Una vez que se pega, rápidamente va a ser rota, a menos que la estabilice una proteína que se llama MASP. La proteína MASP es una proteasa de serina, dependiente de serina, activadora de la lectina unidora de mananos. Este complejo, lectina unidora de mananos con MASP, rompe a C4 y a C2 en C4A, C4B, en C2A y C2B. C2A y C4A se van como anafilotoxinas, mientras que el complejo C4B, 2B, se queda unido a la membrana y esta adquiere actividad enzimática y se transforma en una molécula que rompe a mucho C3 y se llama convertasa de C3 de la vía alterna o de la vía de las lectinas. A partir de este cachito de aquí, es igual la vía de las lectinas y la vía clásica. Entonces, este rompe a mucho C3 y se forma el complejo C4B, 2B, 3B. Este adquiere actividad enzimática y rompe a mucho C5. Entonces, cualquiera de las dos vías, como ustedes pueden ver, la activación de estas dos vías genera muchísimas moléculas de C3B y muchísimas moléculas de C3A y de C5A. ¿Para qué? C3B, los subfragmentos de C3B, se los pongo aquí, funcionan como opsoninas, es decir, moléculas que son reconocidas por otros receptores, receptores de complemento, que están sobre todo en fagocitos y que lo que hacen es facilitar el reconocimiento a través de estos receptores de complemento para que las células fagocíticas o pinocíticas endociten a
lo que tenga pegado a estos fragmentos de C3b. No me voy a meter a los diferentes tipos de receptores de complemento. Hay 4 tipos y cada uno reconoce diferentes subfragmentos de C3b y algunas otras moléculas. Entonces, la vía de las lectinas y la vía alterna del complemento generan muchas opsoninas pegadas a bacterias para facilitar su fagocitosis. Además, generan muchas anafilotoxinas, sobre todo C5 y en menor medida C3A y C4A. C5 es la anafilotoxina más potente. Y estas básicamente lo que van a hacer es aumentar la quimiotaxis, atraer a otras células hacia el sitio donde se está gestando esta activación del complemento y además va a facilitar la activación de diferentes fagocitos, va a facilitar la desgranulación de mastocitos y en términos generales va a aprender a la respuesta inmune innata. Esa es la función básica entonces de la vía alterna y de la vía de las lectinas, inducir muchas opsoninas pegadas a la bacteria y liberar a la circulación un montón de anafilotoxinas para atraer células y facilitar su activación. Una vez que se ha generado esto, habíamos llegado hasta C5A sobre la membrana de las células, de las bacterias. No importa ya por qué vía. Después de C5A, lo único que se va haciendo es la inserción, el reclutamiento de otras moléculas, ya sin ruptura, C6, C7, C8, y se forma un complejo muy grande. C8 es importante porque C8 es un pivote que pasa a través de la membrana de la bicapa lipídica de la bacteria. Y alrededor de C8 se polimerizan unas laminitas de C9 y forman un canal transmembrana o poro. Este poro se llama de poli-C9. Lo que va a inducir es el influjo y eflujo de diferentes iones. Es decir, va a inducir el ingreso masivo de sodio y el eflujo masivo de potasio, lo cual hace que se pierda el gradiente diferenciado iónico de las membranas celulares de una bacteria y esto induce básicamente muerte. 2. Al meter mucho sodio también entra mucho calcio y el calcio es una molécula o un ion activador sobre todo de cascadas de apoptosis. Por último, el sodio jala mucha agua y entonces va a inducir lisis osmótica. Y esos son los efectos netos de todo el complemento, ¿sale? Inducción de opsoninas, inducción de anafilotoxinas y lisis osmótica de las bacterias. También tenemos, les decía yo, esos son los receptores solubles, lectinas unidoras de mananos y el ralentí de C3. También tenemos receptores de reconocimiento que están en membranas. ¿Cuáles son estos? Hay muchos receptores de reconocimiento de patrones que están en las células, metidos en las células. Receptores tipo TOL, receptores o mananos unidores. Hay algunas moléculas como, de lectinas. Hay moléculas como receptores scavenger, receptores N-formilmetionilados o para proteínas N-formilmetioniladas, muchos otros. También hay algunos complejos receptores que están en el citoplasma. ¿Por qué? Porque los de acá afuera normalmente van a estar reconociendo bacterias que habitualmente están fuera de la célula. Hay otros complejos que están en el citosol. ¿Por qué? Porque hay bacterias y algunos otros disparadores citosólicos. Y ahí particularmente son importantes la familia de los receptores tipo NOD o de dominios de oligomerización, que vamos a platicar ahorita un poquito de ellos. Son 5 familias diferentes. Una de ellas, la más relevante, por lo menos en medicina, es la que genera los inflamasomas, ¿sí? NLRP3, el NLRC4 y el AIM2. El que vamos a platicar ahorita básicamente es el inflamasoma NALP3 o NLRP3. Hay otros sistemas, por ejemplo, los receptores tipo RIG, que son los sistemas de helicasas que reconocen RNAs bicatenarios. Y estos están en la estrecha vecindad, en citosol, en la estrecha vecindad del núcleo. Hay también algunos receptores endosómicos y nucleares, sobre todo receptores tipo TOL, pero que a diferencia de los receptores tipo TOL que están acá afuera, que reconocen más bien lipopolisacáridos, mananos, ácidos teicoicos, este tipo de cosas, estos básicamente van a reconocer bases púricas, RNA, bases púricas y pirimídicas, ¿no? RNA y DNA.
vamos a platicar, aunque son muchísimos, vamos a platicar por relevancia de los receptores tipo TOL y vamos a platicar de los receptores tipo NOD. No porque los otros no sean relevantes, sino para fines de esta plática, que es un overview del sistema inmune innato. Actualmente existen 11 receptores tipo TOL identificados en humanos. Algunos de ellos todavía no se sabe cuáles son sus ligandos. Hay receptores de membrana extracelular, bueno, celular, y hay receptores endosómicos. ¿Cuáles son los grandes ligandos de estos receptores de reconocimiento de patrones celulares? Por ejemplo, los más característicos para receptor tipo TOL1 son diferentes lipopéptidos que se llaman triacilipopéptidos y están presentes sobre todo en bacterias. Para los receptores tipo 2 son sobre todo peptidoglucanos, lo que les decía yo, ácidos teicoicos, lipoteicoicos y por supuesto algunas otras moléculas como simosan y algunas moléculas de proteínas de choque térmico. Para el receptor tipo TOL4 es quizá el mejor caracterizado, el que está más descrito y que más cercanos tenemos. Y estos son sobre todo ligan lipopolisacáridos, los receptores tipo TOL4. Tenemos el receptor tipo TOL5, que básicamente lo que une es flagelina. Recuerden que una excepción hecha, nuestras células no tienen flagelina. Receptor tipo TOL6, que reconoce diferentes lipopéptidos bacterianos, sobre todo de micoplasmas. En cambio, los receptores tipo TOL endosómicos van a reconocer básicamente RNA bicatenario, RNA monocatenario y la presencia de DNA bicatenario, pero conformado en unos motivos que generalmente solo tienen las bacterias, que se llaman motivos CpGs o isletas CpGs. De manera interesante, nosotros también tenemos isletas o motivos CpGs dentro de nuestras mitocondrias. Las mitocondrias humanas tienen DNA circular conformado en estos motivos CpGs. Hay algunos otros, no me voy a meter en ellos. Rápidamente, ¿qué es lo que hace un receptor tipo TOL? Lo que va a hacer un receptor tipo TOL es, va a unir a través de unas repeticiones muy ricas en leucina, va a reconocer a los patrones moleculares asociados a patógenos, a los PAMPs, para los cuales esté dirigido cada receptor, va a inducir el reclutamiento de ciertos complejos adaptadores. Y básicamente, todas estas que son de membrana celular van a reclutar al factor nuclear kappa B, mientras que los que son endosómicos van a reclutar preferentemente a factores reguladores interferónicos. ¿Cuál es la respuesta final? Tanto este grupo como este grupo son factores completos de transcripción que van a migrar hasta el núcleo, se van a traslocar y se van a pegar a una gran cantidad de promotores génicos y van a facilitar la producción de diferentes moléculas. En términos generales, la activación por el factor nuclear kappa B va a inducir la producción de muchas citocinas inflamatorias convencionales, como factor de necrosis tumoral, como interleucina 2, interferón gamma, muchas quimiosinas, MCP1, RANTES, por supuesto interleucina 8, que es una gran quimiosina. En cambio, los factores interferónicos o las proteínas de respuesta a interferones van a generar sobre todo interferones. Cuando son células más cercanas a epitelios, van a inducir sobre todo respuestas de interferones de tipo 3 o lambda. Lambda 1, 2, 3, 4, antes llamados interleucina 29, IL28A, IL29, respectivamente, perdón, IL29, IL28A y IL28B. Ya interferón lambda 4 ya no tiene nombre como interleucina. Cuando son respuestas más sistémicas o más tardías, entonces lo que vamos a ver son respuestas de interferones de tipo 1, sobre todo interferón alfa, particularmente importantes células dendríticas plasmocitoides, interferón beta, particularmente relevante los fibroblastos como productores, pero hay muchos otros interferones de tipo 1, ¿no? Los kappa, los omega, los épsilon, hay varios más. Las respuestas básicas van a ser estas. Si la reacción predominante fue a través de receptores tipo TOL de membrana celular, vamos a tener respuestas
muy características de inflamación que van a facilitar la activación de neutrófilos, la activación de macrófagos y la diferenciación de linfocitos T gracias a las dendríticas, sobre todo a fenotipos TH1. Mientras que si la respuesta predominante es interferónica, va a haber interferencia con la replicación viral, pero además vamos a facilitar, por ejemplo, la expresión de moléculas de histocompatibilidad. Vamos a proliferar células dendríticas. Las dendríticas inmaduras las vamos a hacer maduras. Y sobre todo, vamos a inducir respuestas poderosas para asesinas naturales. En contraste, el otro gran sistema de receptores celulares para reconocimientos de patrones. Estos, más que reconocer PAMs, reconocen más DAMPs y son citosólicos. Los receptores tipo NOD o NLRs. Estos son complejos multimoleculares, habitualmente son 3 moléculas, que normalmente están disgregadas en el citosol. Y ante diferentes estímulos, por ejemplo, bueno, son sistemas que requieren 2 señales. Una primera señal está dada básicamente por receptor tipo TOL4, que va a inducir a factor nuclear kappa B, por la respuesta que ya platicamos, y en el núcleo va a generar unas formas largas de interleucina 1 beta y de interleucina 18. Formas largas o pro-IL-1 beta y pro-IL-18, que son moléculas inactivas y que generalmente quedan atrapadas en el citosol. Ahora, una segunda señal en la misma célula que puede ser, por ejemplo, la señalización por receptores purinérgicos, basados sobre todo en ATP, en adenosina. También la formación de algunos poros de micanales, por ejemplo, conexinas o panexinas, o la presencia de flujos extensos de potasio, es decir, la salida masiva de potasio, o la presencia de algunos particulados, por ejemplo, cristales de urato monosódico, van a hacer que estos sensores, los NLRP, que son complejos tripartitas, tienen 3 segmentos diferentes, uno de estos segmentos una a cualquiera de estos inductores, se active el NLRP, en este caso el 3, agarre a una proteína acopladora, ASC, algunas utilizan CAR, y estas recluten a un dominio de una molécula inactiva que se llama procaspasa 1. Reclutan a procaspasa 1, la rompen y la caspasa 1 activa. La caspasa 1 activa agarra a pro-IL-1 beta y a pro-IL-10, las formas largas, y las corta en las formas cortas. Y estas formas cortas o maduras son las que van a poder ser secretadas, IL-1 beta e IL-18. Esta es la vía de producción canónica, hay vías no canónicas, para la producción de interleucina 1 beta, que es de particular relevancia en reumatología. Mutaciones en estos sistemas, en particular en el RP3, son los que se asocian, por ejemplo, a los síndromes SINCA, ¿no? Estas cosas rarísimas que les dan a los recién nacidos, a los bebitos, niñitos, con manifestaciones cutáneas, neurológicas, articulares, oftalmológicas, asociadas a una activación brutal del inflamasoma en el RP3. Como caspasa 1 también es un iniciador o un inductor intermedio de las vías de las caspasas, también en las células que están sufriendo esta activación del inflamasoma en ALP3 van a entrar en piroptosis. Estos son los 2 grandes sistemas de receptores de reconocimiento de patrones. Ahora bien, ¿para qué se reconocen? Sobre todo a través de los receptores tipo TOL. El mecanismo fundamental que va a elicitar el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos a través de receptores tipo TOL va a ser la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? La fagocitosis básicamente es la interiorización, la endocitosis de diferentes bichos. ¿Cómo se hace? Una célula fagocítica tiene un montón de receptores para defensinas, para fracciones cristalizables de diferentes inmunoglobulinas, receptores de complemento de diferentes tipos, receptores scavenger, más receptores tipo TOL, y estos van a reconocer entonces al microbio que está siendo opsonizado, que tiene inmunoglobulinas pegadas,
que tiene C3 de pegado, que se está activando el complemento ahí, y entonces lo van a endocitar. La fagocitosis más clásica, y la que es mediada a través de receptores de reconocimiento de patrones, es una que implica movilización de segmentos de citoesqueleto, y lo característico son unos baches o pozos, hoyos, como le quieran llamar, recubiertos de clatrina. Aquí está el escrito, no es claterina, es clatrina, sin la E. Y estos lo que van a hacer es endocitar a las bacterias recubiertas de opsoninas y van a formar una vesícula intracelular donde se siga respetando membrana interna, membrana externa de la bicapa de lípidos. También aquí hay una membrana interna y una membrana externa. Es decir, esto es un compartimiento que contiene líquido, moléculas del compartimiento extracelular, aun cuando esté aquí adentro. Por eso es un fagosoma. Y hasta el fagosoma van a llegar lisosomas, van a generar un fagolisosoma, y en este fagolisosoma se va a inducir lo siguiente. En el lisosoma hay toda la maquinaria suficiente para activar, por ejemplo, metaloproteasas de matriz. Hay elastasas, colagenasas, hialuronidasas, antes se llamaban así antes, ahora son MP1, MP2, MP3, MP9. Pero también van a inducir o tienen las moléculas necesarias para inducir el estallido oxidativo, sobre todo a través de las especies reactivas de nitrógeno y las especies reactivas del oxígeno. Esto genera un ambiente altamente estresante dentro del fagolisosoma que va a inducir la destrucción de prácticamente lo que exista en el interior de ese fagolisosoma. Y casi todas las bacterias, la mayor parte de las bacterias y detritus son eliminados de manera muy eficiente a través de ese sistema. Una que otra que se llegan a eludir este sistema, por ejemplo, son micobacterias, gracias a las ceramidas que tienen en su capa externa, o Listeria monocitógenes. Listeria es fagocitada y tiene un mecanismo que rompe el fagosoma, desde aquí el fagosoma, y entonces queda como una célula citoplásmica, algo medio parecido a lo que sucedería con una mitocondria. Nada más que como tiene otro tipo de componentes, el macrófago empieza a producir otras cosas y empieza a hacerse grande. Por eso se llama Listeria monocitógenes, porque está dentro del cuerpo de los monocitos, ¿sale? Hay otra forma de matarlo, que es a través de CD8 y de asesinas naturales de citotoxicidad. El otro gran sistema que no depende de receptores de reconocimiento de patrones es la macropinocitosis. Este sistema de receptores de reconocimiento de patrones lo hacen macrófagos, lo hacen neutrófilos, lo hacen células dendríticas, lo pueden llegar a hacer algunos linfocitos B, aunque los linfocitos B hacen más un sistema de pinocitosis, normal, chiquita, pinocitosis, pero sí pueden tener cierta capacidad fagocítica. En cambio, la macropinocitosis, que implica la movilización de estos pseudópodos, básicamente lo único que lo hace son las células dendríticas. Y la característica de la macropinocitosis es que pueden recolectar grandes cantidades de líquido extracelular con todo el contenido proteico que tenga. Entonces, por eso son las grandes presentadoras de antígenos profesionales. El otro gran sistema, aparte de la fagocitosis, es la inducción de muerte mediada por asesinas naturales. Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Así, en dos patadas. Una célula se infecta por virus. Esta célula, la infección por virus, hace que disminuya la expresión de moléculas de clase 1, que son así como nuestra carta de presentación de esta es célula mía, tiene molécula de clase 1. Disminuye la expresión de moléculas de clase 1, pero se induce la expresión de estas moléculas que habíamos platicado hace un ratito, MIC-A y MIC-B. Este complejo MIC-A, MIC-B y la concentración de moléculas de clase 1 va a ser reconocida por las asesinas naturales, que tienen receptores activadores de la lisis celular y receptores inhibidores de la lisis celular. Primero la asesina natural llega y a través de receptores activadores de lisis va a reconocer si existe MIC-A y MIC-B. Si existe MIC-A y MIC-B, la asesina natural se apresta para matar. Sin embargo, le da un último chance a esta célula y es
voy a ver si con mis receptores inhibitorios tú estás expresando moléculas de clase 1. Si estás expresando moléculas de clase 1, entonces me inhibo y no te mato. Pero si no estás expresando moléculas de clase 1, no sufro esta inhibición y te induzco muerte. La muerte, la citotoxicidad mediada por asesinas naturales se da sobre todo a través de formación de poros, a través de porinas, a través de catepsinas que ingresan a través de los poros que formó las porinas y activan la cascada intrínseca de la apoptosis. También son capaces de inducir muerte mediada por receptores, sobre todo inducción de muertes por receptores de FAS, ligando de FAS, y receptores de muerte por TNF, receptores de TNF2, sobre todo receptores tipo 2 de TNF. Pero lo más característico es a través de perforinas y de catepsina. Así entonces, para hacer una visión general y concluir el día de hoy, es básicamente la inmunidad innata para qué nos sirve. Tenemos un montón de cosas antes de llegar a la barrera física que nos dan epitelios para eliminar microbios potencialmente patógenos. Después tenemos la función de barrera física en piel y mucosas. Si además de todo esto logran entrar los bichos, tenemos dos sistemas de respuesta en la inmunidad innata. Uno es la inducción de fagocitosis y otro es la activación del complemento. A través de la activación del complemento voy a generar grandes concentraciones de anafilotoxinas para atraer a leucocitos, quimioatracción a los sitios de infección. También voy a marcar a estas bacterias con opsoninas, sobre todo C3b, para que después puedan ser fagocitadas de mucho mejor manera. Y también voy a inducir la muerte directa de estas bacterias a través del complejo de ataque a membrana. C5 a C9, al poli C9, con lisis osmótica, con alteración de la polarización de la membrana y con inducción de apoptosis, y voy a matar. Por el otro lado, voy a facilitar a los macrófagos y a las células dendríticas para que se induzca un medio altamente inflamatorio dominado por factor de necrosis tumoral, que es junto con interleucina 8, recuerden IL-8, aunque se llama interleucina 8, estrictamente hablando no es una interleucina, es una quimiosina. Entonces, IL-8 y factor de necrosis tumoral son quizá las dos moléculas prototípicas después de la activación del factor nuclear kappa B. Y recuerden que interleucina 1 beta e interleucina 18 son los grandes inductores, bueno, son las citocinas inducidas de manera predominante por la activación de los inflamasomas. Entonces ya tengo aquí respuestas de TLRs y respuestas de NLRs. Todo esto va a estimular la lisis, la citotoxicidad mediada por asesinas naturales. Obvio, estas citocinas van a inducir las proteínas de fase aguda que yo normalmente mido en el laboratorio, ferritina, proteína C reactiva, velocidad de segmentación globular, que es un marcador indirecto de proteínas catiónicas, y la proteína catiónica más importante es el fibrinógeno, que se induce por interleucina 1 beta, sobre todo. Voy a facilitar el reclutamiento de basófilos, de neutrófilos, los voy a traer a través de vasos sanguíneos hasta el sitio de la infección, y ahí los voy a terminar matando. Y voy a encontrar, obviamente, los signos cardinales de la inflamación. Y esta sería, digamos, el compendio, el resumen de una respuesta innata completa, generada a todo lo que da. Para concluir, una frase maestra de médico más laureado que ha dado México, que es el maestro Ignacio Chávez, y que particularmente creo que es relevante mencionarla el día de hoy, que los médicos vivimos una situación sanitaria inédita en los últimos 100 años, y es una enfermedad brutal por un virus que no nos está dando tiempo a todos generar respuestas adaptativas eficientes, y que la falla
en esta inducción de respuestas eficientes hace que el sistema inmune, buena parte del sistema inmune innato, se prenda de manera generalizada y no tengamos casi nada que hacer desde el punto de vista terapéutico. Sin embargo, el maestro Chávez también nos decía, hay ocasiones en las cuales podemos hacer un poco de ciencia y un mucho de comprensión y simpatía, que a veces es quizá más relevante y más reconfortante que poder estar administrando tocilizumab o remdesivir a un paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Manuel Amezcua Guerra. Le agradecemos la excelente presentación. Por orden de tiempo, si no vamos a tener preguntas, si los residentes quieren generar las preguntas, nos las pueden enviar a nosotros, se las hacemos llegar al doctor Amezcua para que nos ayude contestando todas el interés que tenga cada uno de ustedes. Nuevamente les agradecemos a todos y en especial al doctor Luis Manuel Amezcua Guerra por su excelente presentación. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Luis. Felicidades, extraordinaria ponencia, te agradecemos enorme y gracias a todos los asistentes. Estuvo mucha gente conectada, 161 personas. Gracias, de verdad fue un honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Mónica, un abrazo a todos los del consejo. Igual, mi agradecimiento y nos vemos en unos días. Claro que Muchísimas sí. gracias. Nada más Muchas recordarles gracias. quienes todavía están que la siguiente ponencia es el día 8, no mañana. Y 9. 8 y 9. Ajá. Hasta luego. 8 y 9. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.